Y entonces, ¿qué ocurre? El presidente Tabaré Vázquez, que es el primer presidente de izquierda en la historia del país, decide, 1 de marzo asumen los presidentes en Uruguay, acá es 1 de enero, allá es 1 de marzo. En un discurso en el Palacio Legislativo, la primera vez que un presidente asume con un discurso público, cientos de miles de personas en su alrededor, en 72 horas voy a entrar a los cuarteles a ver dónde están los restos de los desaparecidos. Eso es en el discurso inaugural, rompiendo simbólicamente un cerramiento que le habían puesto los militares a los cuarteles. No podía entrar la justicia a los cuarteles. La dictadura había terminado 20 años atrás. Nadie había investigado un cuartel todavía en Uruguay. Y a continuación, en poco tiempo, algunos militares colaboran y aparecen 2 restos de detenidos desaparecidos. 2. Todavía faltan 198. ¿Pero qué ocurre? El gobierno, aparte de esta voluntad de encontrar y responder a la demanda de los familiares, impulsa la enseñanza de la historia reciente. Entonces, a partir de 2005, se pone en la escuela primaria y otra vez en la escuela secundaria, porque ya estaba, pero nadie lo enseñaba, como obligatorio que los docentes enseñemos la historia reciente. ¿Ah? ¿Y ahí qué ocurre? Los políticos más temerosos empiezan a cuestionar a los profesores que trabajamos la dictadura en el aula. Surge como el temor, yo estoy contando de manera muy coloquial, después ustedes pueden leer el artículo y está más detallado, el miedo de que en el aula se vean responsabilidades de los políticos en por qué hubo dictadura. O sea, se rompe el tabú, se puede enseñar la historia. Y ahora sí, no estamos en el año 86, estamos en el 2005, 2006. Se puede trabajar el tema. ¿Y qué ocurre? Vemos cómo desde la política y del Estado existe una concepción terrible de la historia y la laicidad. Terrible, digo, porque es ahistórica completamente. ¿El temor cuál era? Tengo miedo de que a mi hijo le digan que la culpa de la dictadura fue de fulano, de mi partido, o de Mengano. Cuando en realidad, en historia, no vamos a enseñar de quién fue la culpa. ¿O acaso ustedes leyeron algún libro donde se culpabiliza a alguien? ¿Es historia eso? Nosotros en nuestra epistemología lo que tratamos es de entender los procesos sociales, las dinámicas de cambio económico, simbólico y cultural que llevan a las diferentes relaciones de poder. No vamos a hacer un ranking de culpables de la dictadura en el aula, no lo íbamos a hacer. Pero se llevó una locura, digo locura porque fue delirante, que varios senadores de la República, estoy hablando del año 2006, si ustedes tienen ahí en el trabajo después el detalle, pidieron la destitución de un profesor que en Uruguay se da una rara cuestión. La mayoría de los que investigamos también damos clase en secundaria. Los profesores y los historiadores estamos mezclados por historias de la estructura académica nuestra, pero el mayor investigador de la historia reciente en Uruguay se llama Carlos de Masi, es el esposo de Ana Zavala, es un investigador sumamente serio, totalmente documentado. Bueno, si les interesa el tema van a ver, hay algunos artículos de él citados en el trabajo mío, y con 2 equipos de investigación distintos elaboró 2 cronologías, una del año 1968 a 1972 y otra de 1973 a 1984, que cubren todo el periodo más candente. Elaboró 2 cronologías, casi sin interpretación, recopilando un montón de trabajo valiosísimo para un docente y para cualquier otro investigador. Bueno, pero como además si daba clases en el secundario superior, y como había hecho estos trabajos tan buenos en un colegio
colegio, en Uruguay decimos colegios a los privados, a la educación particular. Lo invitan a dar una charla sobre la dictadura de Tupac Amaru. Y a esa charla fue un periodista de un journal muy leído en Uruguay, y además un profesor le pregunta, típica pregunta de un alumno, pero la hizo un profesor no informado. Historiador, ¿qué fue primero? ¿La guerrilla o los militares? Típica pregunta de alumno, ¿no? Porque es una pregunta que no tiene una respuesta histórica. Entonces De Masi agarra los documentos y dice, bueno, mire, la guerrilla hasta el año 68 era una guerrilla nominal, no tenía ni 500 efectivos, sus operaciones eran básicamente de propaganda, pero en el año 68 el gobierno que había en la época decreta lo que se llama el estado de sitio. Van a ver la película después sobre eso. Decreta el estado de sitio, sobre todo para frenar la protesta sindical. Y el estado de sitio genera que muchos militantes que no eran guerrilleros se pasen a fila de las guerrillas. Él comenta eso. El periodista lo publica en su jornal. Y enseguida los senadores salen a decir, ven, este profesor, que es un gran investigador, es como que quisiera destituir a Serri ahora porque tiene una opinión de algo estudiado. Este profesor no puede dar clases en Uruguay. Año 2006. Imagínense si además, que es un gran investigador, lo amenazan con la destitución, un profesor común y corriente, como uno, en cualquier aula, las presiones con las que se va a manejar al momento de enseñar la dictadura. Entonces, afortunadamente, De Masi salió a la radio, y digo, porque no llegó a estar en televisión, ya hubiera sido el colmo de locura. En Uruguay se escucha mucho la radio. Y dijo, bueno, al senador Abdala, yo no le voy a pedir al senador Abdala que me califique si estoy apto para dar clases o no. Yo doy clases hace tantos años. Lo que le puedo recomendar es una bibliografía para que estudie la dictadura y no opine personalmente. Lo apasionante del tema fue que De Masi dio una respuesta histórica, no política. Porque su enseñanza se basa en la investigación histórica. Por eso yo insisto que la clave para dar estos temas es aferrarse a la historia, la epistemología de nuestra disciplina. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, bajó la movida de presión para destituir a De Masi y quedó como establecido que podía darse el tema de la historia reciente. Y pasó algo muy interesante. Y voy a redondear porque ya sé que queda poco tiempo y es muy tarde para todos. Algunos profesores tomaron ese ejemplo como motivación para dar clases de memoria y no de historia. Este es un tema con el que hay que tener mucho cuidado, sea el tema de historia que sea. Yo puedo ser un apasionado de Zumbi y quiero dar la historia de Palmares, pero tengo que dar la historia de Palmares, no al héroe de Zumbi. Entonces, ¿qué ocurrió? En muchas aulas, la historia reciente enseñada se convirtió en memoria enseñada. Entonces se hacían actividades en secundaria y se llevaba a un preso político, a la hija de un desaparecido, a contar su experiencia, que es terrible, traumática y muy dura, pero que para muchos alumnos de las familias conservadoras y que no les importa tanto el tema porque no es su tema, les parecía una cosa, un espectáculo más. Suena feo que lo diga así, pero es la realidad. Que culminaba en que, al momento de la evaluación de la prueba, si el alumno escribía la dictadura fue un periodo muy feo, se violaron los derechos humanos, hubo torturas y desaparecidos, tenía el aprobado del profesor, pero en realidad no era un saber, no había internalizado el drama, el problema, era un saber que se adaptaba al deber de contestar lo correcto para el profesor. ¿Por qué cuento esto? Porque en muchos casos se deshistorizó la memoria. ¿Está? Y voy a redondear con este ejemplo para que veamos que me parece importante tenerlo en cuenta. El año 2009 fue el año de elecciones en Uruguay. El gobierno de izquierda había avanzado en muchísimos planos, incluso estos que comentamos de la memoria, no de la historia,
La dictadura había terminado ya hacía casi 25 años y se propuso derogar la ley que hasta hoy impide investigar los crímenes de la dictadura. Entonces se propuso derogar la ley en un plebiscito junto con las elecciones. Y más allá de que hay diferentes análisis sobre este tema, aconteció algo sorpresivo. Muchos pensaban, ganó la izquierda, terminó la Guerra Fría, se enseñó la historia reciente en las aulas, pero no se enseñó historia, se enseñó memoria, y no hay peligro de otra dictadura. O sea que en Uruguay una vez se había votado mantener la ley, ahora probablemente no, la ley se va a derogar, se van a resolver los crímenes de los derechos humanos. Sin embargo, no se aprobó la derogación de la ley. La mayoría de la gente no votó el plebiscito. En una situación muy extraña, porque cuando uno iba a Uruguay la elección es obligatoria, bueno, como aquí, cuando uno iba a votar, había solo una papeleta que era sí para derogar la ley. No había papeleta por el no. No se llegó a la mitad de las habilitadas para votar que tomaran esa papeleta por el sí y votaran. Yo no puedo decir la mayoría de la población no quería derogar la ley. Yo sí puedo decir que la mayoría de la población fue indiferente a este tema. Entonces, ¿por qué lo traigo al presente? Porque probablemente en muchas aulas, al no darse historia sino memoria, el tema se vuelve algo mecánico. Y esa atracción por lo desconocido que me genera, yo soy alumno, quiero aprender la dictadura. Cuando veo que llevan a unos tipos, capaz que a algunos alumnos les interesa lo de la tortura y todo, pero la enseñanza histórica de por qué una sociedad democrática, cuando hay crisis económica y polarización política, destruye su democracia, esa enseñanza no está. La enseñanza en derechos humanos más cabal, más profunda, no está extendida en el Uruguay. No se da por repetición. Entonces, la forma que nosotros encontramos, y está desarrollado en el artículo que lo escribimos con Federico, para enseñar históricamente la dictadura en el aula, lo más interesante que uno puede hacer es tratar de aplicar. Esto no suena a hacerse el investigador con esa actitud a veces arrogante que uno puede tener en la clase ante el alumno, como que el alumno no sabe nada. No, aplicar el método del investigador histórico con los alumnos. Primero que nada, nosotros lo que hacemos es una encuesta sobre qué quisieran saber los alumnos de la dictadura. ¿Quieren dar la dictadura? Bueno, pongan en palabras, ¿qué quieren saber? Hay un análisis en el trabajo de las preguntas. ¿Saben qué pone la mayoría? Yo quiero saber qué es una dictadura. O sea, todos quieren saber, pero ni siquiera saben qué es. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Si yo lo voy a trabajar históricamente. Y la otra, después que uno estudia, ¿qué quieren saber? Va encontrando preconceptos. Muchos alumnos tienen la teoría de los dos demonios escuchada en sus casas. Sobre eso habrá que trabajar. ¿Hubo dos demonios? No, bueno. Y finalmente, aparte de conocer sus preconceptos y sus intereses, involucrar a las familias. Bueno, a ver, todas estas preguntas que ustedes plantearon. Ahora, en equipos, es una cosa muy sencilla, pero ustedes tienen que aplicar la encuesta en sus casas. ¿Para qué? Para que no aparezca el temor de los padres de que en el aula le están enseñando adoctrinadamente la dictadura. No, para que puedan convivir las diferentes memorias en el aula. Eso es el método del historiador. ¿Y qué hacemos después? Mirá, en tu casa te dijeron que la dictadura fue por los Tupamaros. Miremos las fechas. Ahí aplicamos el dato histórico, pero para analizar la memoria, historizar la memoria. Y de esa manera podemos hacer una educación verdaderamente histórica y no memorística, que es uno de los graves peligros que tiene la historia. Bueno, lamento la extensión, no le contaría muchas más cosas, pero vuelvo a agradecer la presencia y la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias.